Saludos amigos retrónicos. Por aquí nuevamente, me complace pues estar con ustedes nuevamente para continuar con esta restauración de esta que se trata, para los que no hayan visto el capítulo anterior, de una radio Ali Crafter modelo S38. En aquel capítulo, el anterior, que sería el inicio o la revisión inicial de esta radio tal cual como nos llegó, después de quién sabe cuántos años de abandono, almacenamiento, desuso, ¿no? Se trata de una radio de más o menos finales de los 40, a mediados de los 40. O sea, que es una radio que tendría aproximadamente unos 70 años. En aquella oportunidad, pues, estuvimos trabajando en desarmar el mueble, el gabinete, aquí lo tenemos, gabinete metálico, totalmente sólido. Ahora vamos a empezar a trabajar en lo que es la parte electrónica del chasis, ¿no? Lo cual lo que se ve, lo que estamos viendo aquí. En aquella oportunidad nos dimos cuenta que nos faltaba también la lamparita del dial y el zócate, o como llaman en algunos países, casquillo. Y la lamparita, bueno, la llaman lamparita, no sé exactamente cómo la llaman en otros países, pero me parece que lamparita se entiende lo que es. Toman, aquí la tenemos para que la vean. Se trata de esto, es una lamparita y un casquillo o soporte, donde va la lamparita. Se trata de una lamparita de 6 voltios, 150 miliamperios. Su lugar en el chasis es aquí. Justamente conseguimos la adecuada para que entre y se encaje perfectamente aquí en el soporte, ¿no? Bien, entonces, entrando ya en materia, quiero que vean lo que vamos a hacer, la parte interna del chasis. Lo primero que vamos a hacer aquí, no sé si lo dije la anterior vez, pero lo digo nuevamente. Este condensador, que es el condensador de filtro principal, que consiste de 4 condensadores. Internamente tiene 4 condensadores, ¿verdad? Entonces, tenemos que replicar este condensador, porque es lo que primero hay que cambiar cuando uno se encuentra con una radio de estas que tiene tantos años sin funcionar. Y aun cuando haya funcionado en otras épocas, estos condensadores, inclusive sin el uso de la radio como tal, ellos se deterioran porque internamente se secan. Ellos contienen dentro un líquido, por eso se llaman electrolíticos. Tienen un líquido que generalmente pues se seca o se degrada de tal manera que ya el condensador no funciona bien. Y aun cuando hay algún condensador interno, que aquí hay 4, que pudiera darnos una medida correcta, es preferible siempre cambiarlo, porque no sabemos cuánto tiempo más va a funcionar de manera adecuada. Entonces, si vamos a trabajar en una radio como esta para dejarla lo mejor posible y que funcione, y que no que funcione una vez o 2 veces, que pueda funcionar por muchos años inclusive, vale la pena que los ciertos componentes se cambien, aun cuando pudieran estar regularmente bien. Para asegurarnos es mejor cambiarlos. Y uno de esos componentes son los condensadores de filtro, que sería este y este, que aunque no se vea original, o sea, se ve como más nuevo, porque fue cambiado quizá en una época, ¿no? Fue parte, este condensador tiene 2 condensadores internos conectados a dos de los lugares donde iban conectados 2 de los condensadores internos, que probablemente en algún tiempo algún técnico pues haya detectado que no estaba funcionando bien y le colocaron este. Bien, como les dije, pues este va a ser el trabajo inicial, porque pretendemos que esta radio la podamos encender.
Y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué no la enciendes de una vez a ver cómo está? Bueno, las normas normalmente, vamos a decirlo así, podríamos llamarlo una norma en este tipo de aparatos antiguos que tienen tantos años sin funcionar, por seguridad, principalmente por seguridad, es preferible cambiar algunos componentes, como lo acabo de decir. Porque si la enchufamos directamente a la corriente, no sabemos qué va a pasar. Porque aquí hay cualquier cantidad de cosas inesperadas que nos podemos encontrar. Inclusive no sabemos si esta radio haya sido manipulada de mala manera por algún técnico, pues que haya hecho algún trabajo inadecuado y no sabemos qué puede suceder. Así que lo primero que hacemos y que hicimos, parte ya lo hicimos, es revisar la radio de manera visual, a ver si nos encontramos con algo que visualmente pues nos pueda dar un indicio de que hay algo que está mal. En principio, eso no lo sabemos con exactitud todavía, porque pretendemos encenderla y para poder encenderla con seguridad, repito, tenemos que cambiar los condensadores de filtro. Después de cambiar los condensadores de filtro, que en este caso tenemos dos, o lo vamos a cambiar los dos, es comprobar también el estado de las válvulas. Porque si todo está bien, esta radio debería comenzar a sonar o a funcionar de alguna manera, ¿no? Aunque sea de manera inicial. Entonces las válvulas también las vamos a chequear con el probador de válvulas, el tube tester. ¿Ok? Bien, entonces entrando ya en materia, bueno, algunas cosas que también quería mostrarle, bueno, mostrarle básicamente este cable. Es el cable que estaba aquí originalmente, no me reviste mucha confianza, está un poco rígido por la parte de adentro, pero quizá por esta parte más hacia afuera está bastante bien. Aquí se siente rígido el tacto, ¿no? Aquí se siente más blando. Yo creo que este cable lo vamos a poder aprovechar. Bien, entonces para ir adelantando el trabajo, o ya adelantando el trabajo, como yo ya sé de qué condensadores aquí se tratan, porque lo he visto en el esquema. Aquí tenemos los condensadores, están los valores. Y lo que hicimos fue ir adelantando la réplica de ese condensador, o el equivalente moderno de ese condensador. Les quiero mostrar el trabajo que ya se adelantó, que es este grupo de condensadores que ven aquí, pues van a ser el sustituto del condensador que les dije antes. Y por supuesto. Entonces, claro, aquí estamos hablando que tenemos 4 condensadores internamente. Aquí, a simple vista, pueden ver que hay más de 4. Entonces, les explico brevemente. Para los que electrónicos y para algunos que no son electrónicos, probablemente sepan que los condensadores se pueden conectar en serie o en paralelo. En paralelo se suma la capacidad del condensador. Si este es un condensador de 22 microfaradios y colocamos dos en paralelo, pues estaríamos hablando teóricamente de 44 microfaradios. En este caso es lo que estamos haciendo en paralelo, porque necesitamos aumentar la capacidad de estos condensadores que yo tengo a la disposición. El primer condensador aquí nos dice que es de 40 microfaradios, el segundo es de 30 microfaradios, el tercero es de 30 microfaradios. Hay un cuarto que no aparece en esta parte del esquema, lo voy a mostrar en el esquema principal. El cuarto condensador viene siendo este que está aquí, no sé si lo logran ver, que es de 20 microfaradios. Todos esos condensadores originalmente van metidos dentro de esta pieza que está aquí. Bien, entonces 40 microfaradios no lo tenemos a la mano y de hecho no es un valor que se puede encontrar hoy en día
porque los valores estandarizados de los condensadores son, en este caso, el más cercano es de 47 microfaradios y no lo tenemos. Y si lo tuviéramos, pues a mí me gusta respetar los valores de los condensadores, de algunos componentes principales, como sería este, porque el fabricante, por alguna razón, colocó 40 microfaradios y 30 microfaradios, 30 microfaradios. Si está en nuestras manos poder mantener esas capacidades tal cual como las idearon los que fabricaron estas radios, es mejor hacerlo así. Les digo brevemente, esto no es solo unos condensadores que filtran. Aquí tenemos unos circuitos electrónicos llamados filtros. Este es un filtro de RC pasabajos. Entonces, el valor de la resistencia a esta y el condensador es muy importante para que el filtro sea lo más efectivo posible para minimizar el rizado de la corriente rectificada, porque aquí tenemos corriente alterna directamente que entra en la válvula. Aquí no tenemos un transformador, porque este es una radio de 127 o 25 voltios. Entra el voltaje de corriente alterna directamente en la válvula rectifica y aquí a la salida vamos a obtener una corriente continua pulsante. Esos pulsos, si no los filtramos, pues en la radio no va a funcionar prácticamente y vamos a escuchar simplemente un ruido que nos va a impedir escuchar cualquier otra cosa como emisoras de radio. Bien, como les dije, los valores deben ser respetados en mi opinión. Si no los puedes respetar por diferentes razones, bueno, mantengan valores lo más cercanos posible. Otro importante dato que hay que tener en cuenta de esta válvula 35Z5, el que pueda entrar y ver el datasheet o sus características se va a dar cuenta que el fabricante indica que el valor del condensador recomendado para esta válvula es de 40 microfaradios. Si colocamos 47, pues estamos colocando un valor que rondaría el 18% más. Es preferible mantenerlo para alargar lo más posible la vida de la válvula o alargarla hasta donde se pueda alargar. Pues, la idea es que la válvula dure muchísimos años, aun cuando sabemos que las válvulas no son como los semiconductores, como los transistores, que no se gastan nunca. Las válvulas sí tienen una vida limitada. ¿Ok? Entonces, en este caso, para que la vida no esté muy limitada o sea lo más larga posible, respetemos el valor de este condensador en el caso de esta válvula rectificadora. Bien, entonces, básicamente eso, condensadores y filtros. Filtros especialmente diseñados para minimizar el rizado o el ripple, como se dice. Después, cuando tengamos el condensador instalado, vamos a ver en el osciloscopio la forma de onda del ripple, ¿ok? O el rizado de la corriente alterna. Bien, bueno, vamos a comenzar sacando este condensador, ¿ves? Y sus cableados. Y para ello, pues, tenemos que trabajar un poco la parte mecánica. Este condensador está fijo al chasis por medio de un remache. Así que vamos a sacar el condensador y cuando tengamos ya instalado se los mostraré y haremos el cableado como ven aquí ya tenemos preparado el cableado para conectarlo en los sitios donde debe de ir. Vean cómo ya cambiamos el condensador. Aquí lo pueden ver, ya colocado en el chasis. Bien, entonces este era el condensador que teníamos ahí. 5 cables, significa que había 4 condensadores aquí adentro. Y este es el otro también que estaba ahí en el chasis. Lo cambiamos también. Quería enseñarle
también el estado de estos cables. Vean cómo están estos cables que salían de ese condensador. Aquí hay otro. Por eso les digo que es muy importante una radio de estas que tiene tantos años y no sabemos en qué estado está. No hay que conectarla nunca a la corriente porque nos encontramos con cosas inesperadas y pueden ser un tanto peligrosas también, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas. También quería enseñarles que nos encontramos cuando estábamos conectando el circuito, los circuitos de filtro, esta resistencia que pertenece también al circuito del filtro. Este circuito que está aquí, esta resistencia que vemos aquí, es esta, que su valor es de 680 ohmios y tenía un valor de alrededor de 2000 y pico, 2300 ohmios. También nos encontramos con otra resistencia, que es esta que se ve aquí, que pertenece al circuito de la salida de audio y va conectada junto con el cuarto condensador que tenemos en ese arreglo de condensadores. Esta resistencia que está aquí es una resistencia de 150 ohmios y tenía más de 300 ohmios, así que la cambiamos también de una vez. Bien, dicho esto, bueno, quería mostrarles un poco el cableado que se hizo, realmente la conexión de este filtro. Vamos a acercar un poco el chasis para que vean. Tenemos sale un cable amarillo, como pueden ver aquí. Este cable amarillo corresponde a uno de los condensadores de 30 ohmios. El blanco también es de 30 ohmios. El rojo es el de 40 ohmios. El verde, que podemos ver aquí, es el de 20 microfarados. Perdón, me equivoqué totalmente. No son ohmios, son microfaradios. Y el cable negro que vemos aquí es el cable de la tierra o el común de los 4 condensadores. ¿Ok? La resistencia cambiada, la primera que les enseñé, fue sustituida por esta. Y la otra fue sustituida por esta que se ve aquí. Bien. Bueno, entonces ahora me gustaría que vieran el resultado del cambio de estos condensadores. Pero para ello, bueno, tendríamos que darle corriente a esta radio, al menos brevemente, para ver el filtrado. Y para ello, bueno, nos vamos a confiarnos de que la válvula rectificadora esté realmente en buen estado o esté regularmente en buen estado. Vamos a hacer la prueba brevemente y les enseñaré en el osciloscopio cómo se ve la forma de onda de la componente alterna, que hemos llamado también ripple, ¿ok? O rizado de la corriente, continua pulsante que sale del rectificador o de la válvula rectificadora. Bueno, entonces para ello ya tenemos el osciloscopio listo. Vamos a darle tensión, alimentación. Quería también decirles que aquí tenemos, y es muy importante siempre tener eso en cuenta. Como pueden ver, aquí hay una lámpara.
o una bombilla incandescente. Esto es lo que llamamos lámpara serie. ¿Ok? Entonces, cuando conectemos un aparato que no sabemos realmente qué problema puede tener, siempre es bueno conectarle una lámpara serie, y ese es el caso que tenemos aquí. Yo tengo un interruptor aquí donde yo habilito la lámpara en serie, y si lo paso hacia el otro lado, la lámpara queda inhabilitada, o sea que la conexión es directa a la red. En este caso la tengo en la posición de protección, o sea que con la lámpara serie. ¿Okay? Hay personas que les gusta trabajar no tanto con la lámpara serie, sino con un variac. Un variac que es un transformador de voltaje variable con el que pueden ajustar el voltaje, y empezando por un voltaje bajo y van subiendo a medida que van viendo que no sucede nada extraño en la radio o el aparato. Bueno, aquí tenemos entonces ya el radio alimentado. Vamos a ver qué sucede por aquí. Tenemos el tubo rectificador, está caliente, ya está funcionando. Al menos yo lo estoy viendo por aquí. Y bueno, vamos entonces a colocar la punta del osciloscopio en posición de por 10. ¿Ok? Y vamos a conectarnos en esta parte, la punta del osciloscopio, la vamos a conectar primero aquí, que es la salida de la válvula. Después aquí donde comienza el primer filtro, después en el segundo y después en el tercero, para que ustedes vayan viendo y podamos darnos cuenta si el filtrado es lo mejor posible o lo ideal. ¿Okay? La idea es que el rizado de la rectificación sea lo más liso posible. O sea, mientras más lisa sea la señal, mejor filtrado hay, y pues no se escuchará. Es la idea, que el filtrado sea tan bueno que no escuchemos ningún tipo de ruido o zumbido de componente alterna en el altavoz de la radio. O en este caso, como esto es un radio de comunicaciones, la gente lo utilizaba con audífonos, entonces sería muy molesto que escucháramos ruidos de zumbido de corriente alterna. Por esto es muy importante que este filtro funcione bien. Vamos a conectar el osciloscopio. Ya lo conectamos en la primera parte del circuito, ¿verdad? Y ahí vamos a ver. Ok. Ahí estoy viendo una bonita forma de onda de pulsos de corriente rectificada, corriente alterna rectificada a corriente continua. Vamos a acercar un momento la cámara para que puedan ver esa forma de onda. Entonces vamos a ver que no se mueva demasiado. Bien, vamos aquí. Bueno, ahí están viendo. Vamos a acercar un poco. Esa es la forma de onda que podemos ver a la salida del rectificador o de la válvula rectificadora. Vamos al inicio del filtro, la primera parte del filtro que les estaba comentando antes. Como vieron, no hay mucha diferencia, pero tenemos una forma de onda un poco más lisa, más suave, ¿no? Ok, ahí nos está diciendo que tenemos un voltaje de... Vamos a mover aquí la punta para que podamos medir el voltaje que nos da. Ok, vamos a mover aquí la sensibilidad de entrada para que veamos. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos 4.53 voltios RMS. ¿Qué significa eso? Bueno, corríjanme los que tengan otra información, pero la que yo conozco
es que este rizado, la rectificación, el filtrado, debe ser no más de un 10% del voltaje de la red para estar dentro de los parámetros buenos. Aquí tenemos 4.56 voltios y en la red tenemos 120 voltios. ¿Okay? Estamos dentro de los parámetros correctos. Bueno, vamos al segundo paso del filtro. ¿Verdad? El segundo paso del filtro, vamos a ver, estaría por aquí. Bien, como ven, hay una componente alterna mucho más lisa, mucho más suave. Significa que el filtro va en escalera, o sea, en escala, por pasos, mejorando. Aquí yo aumenté la sensibilidad de la entrada del osciloscopio para que se pudiera observar, pero como estaba inicialmente, ¿verdad? Nos están dando un voltaje RMS, en este caso de 650 milivoltios, o sea que bajó bastante, ¿no? Para observar la forma de onda, ahí la tenemos, ya amplificada, es mucho más redondeada, no es tan triangular, llamámoslo así. ¿Okay? Vamos a bajar de nuevo al voltaje que debería tener ahí para observar el filtrado. Y aquí vamos a la parte final del filtro. Bien, esa es ya la tercera etapa de ese filtro. Y como pueden ver, tenemos una señal bastante lisa. ¿Ok? Significa que ahí tenemos un filtrado, pues yo diría que no puede ser mejor. Vamos a aumentar un poco, o bastante, diría yo, la sensibilidad del osciloscopio para poder observar la forma de onda, que realmente lo que vamos a ver es una forma de onda similar a la anterior, pero con un voltaje mucho más bajo, de 120 milivoltios de componente alterna. O sea, es un filtrado ideal. ¿Okay? Llevándolo al nivel de que estábamos al principio, como pueden ver, la forma de onda es bien lisa. Eso significa que nuestro filtro funciona a la perfección. Bueno, ya con esto vamos a volver a colocar la cámara en su lugar. La tenemos ya nuevamente. Vamos a ajustar un poco, como lo teníamos antes. Y bien, ahora lo que quiero enseñarles, o bueno, el siguiente paso sería, antes de darle tensión definitiva a la radio, esto fue una prueba inicial donde podemos ver que funciona la rectificación y funciona el filtro. Ya con esta prueba hemos probado también que la válvula rectificadora funciona. Y a través de la lámpara serie que no se ilumina, porque si se iluminara es porque tendríamos algún problema o la radio está consumiendo mucho más de lo que debería, cosa que estamos viendo que tenemos un consumo de 25 vatios, ¿verdad? Vamos momentáneamente a pasar el interruptor a que sea directo. Bueno, tenemos 26.5 vatios. ¿Qué significa esto? Sabiendo que la radio tiene un consumo, según los datos del fabricante, de 30 vatios, significa que estamos por debajo. ¿Okay? Eso pues es siempre una buena noticia, sobre todo para saber que el filtro, los condensadores, el filtro y la rectificación no tienen sobrecargas que puedan estar aumentando el consumo de entrada. ¿Okay? Bien, ya con esto, bueno, ahora el siguiente paso que quiero hacer es hacer una prueba más o menos rápida, o una prueba en sí, del estado de las válvulas. Porque si vamos a encender esta radio por primera vez
después de quién sabe cuántas décadas, yo puedo casi asegurarme de decir que esta radio pues debe tener como 3 o 4 décadas sin funcionar debido al estado en cómo se ve. Ok, entonces, bien, vamos a sacar las válvulas. Okay, empezamos por esta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay que tener mucho cuidado con las válvulas, a veces uno se puede descuidar y le puede dar un golpe, sobre todo las que son de vidrio, porque las metálicas pues, son mucho más fuertes, ¿no? Bien, entonces las de vidrio, pues en este caso tenemos 2 de vidrio y 4 metálicas. Bueno, ya vamos a ir preparando el espacio para colocar aquí en la mesa un probador de válvulas, o también llamado tube tester, como lo quieran llamar. Bien, yo tengo uno que ya lo vamos a poner aquí encima de la mesa. Vamos a ver de que se vea bien la imagen. Sí, está perfecto. Bien, este es un probador de tubos que hace muy poco que lo restauré, porque realmente no era así. Toda esta parte que se ve aquí como de madera era una especie de maletín de plástico que estaba en deplorables condiciones. Entonces, bueno, lo restauré y hice una caja de madera y hicimos toda una pintura de todo esto, hicimos serigrafías nuevas, limpieza general, cableado, chequeado del cableado y los componentes electrónicos, y por último calibración. O sea que este es un tester el cual se puede confiar perfectamente en su funcionamiento. El tester viene acompañado de un librito, ¿verdad?, donde podemos configurarlo de acuerdo al tipo de válvula que queremos probar. Bueno, vamos a comenzar con la primera válvula, por decir la primera en el orden, ¿no? La rectificadora, que ya vimos que funcionaba bien, que según lo que vemos aquí, que por cierto no se ve muy bien, pero ya sabemos que según la ubicación, es una 35Z5, es una rectificadora 35Z5. Vamos a colocarla en el probador y es muy importante que veamos cuáles son los selectores que debemos configurar para esta válvula. Una 35Z5 me dice que el selector de voltaje de filamento debo colocarlo en la posición L, que es la de 35 voltios de filamento. Esta es una válvula de 35 voltios de filamento. Ya podemos conectarla en el zócalo número 1, según lo que nos dice aquí el librito, para que vaya calentando. Después debemos colocar esta serie de interruptores en el número 3. Y por último, por penúltimo, el selector que dice load o carga, colocarlo en la posición B. Y el último selector, que creo, si no me equivoco, aunque no tiene mucha importancia, es el que selecciona en qué pin está la placa de la válvula. Bien, ya teniendo configurado todo y dándonos cuenta que la válvula está caliente, pulsamos y vemos que la aguja aquí se nos desplazó hacia la franja verde. La aguja está aquí, franja verde, indicándonos que está al 100%. Perfecto, coincide pues con lo que vimos, que la rectificación
funcionó bien. Por lo tanto, la válvula aquí nos está diciendo que está perfectamente bien. Bien, siguiendo con la siguiente válvula, esta la vamos a colocar en su lugar de una vez en el chasis. La siguiente válvula es la, según lo que tenemos aquí, es una 35L6. Bien, como no sabemos realmente qué válvula es, porque aquí no tenemos identificación ninguna, pero sospechamos que sí es porque, bueno, parece un pentodo, por lo que se ve en las conexiones internas. Pero bueno, lo importante es el filamento, que no lo vayamos a fundir colocándole un voltaje mayor. Si esta es la correcta, tiene un filamento de 35 voltios. Pero vamos a empezar colocándole 12 voltios en el selector del voltaje de filamentos para minimizar la posibilidad de que la válvula pues pudiera recibir un voltaje más alto. Okay, entonces bueno, colocámosla en el zócalo que corresponde. El zócalo corresponde a esta válvula. Bien, 35L6. Ok, ahí la tenemos en el voltaje de filamento de 12 voltios y prácticamente pues no se ilumina. Vamos a ir subiéndolo. Vamos a ir subiéndolo. Ahí ya empezamos a ver que luce tenuemente el filamento, lo cual nos indica que hacia 12 voltios no lucía y ahora la tenemos en 25 voltios y está comenzando a lucir. Nos está indicando esto que podemos dar casi por seguro que sí es una válvula de 35 voltios de filamento. Ahí le acabo de mover el selector a la posición L, que corresponde a 35 voltios de filamento, y se puede ver claramente, no sé si lo logran ver, que la válvula está luciendo bastante brillante el filamento. Bien, entonces ahora vamos a configurar para la prueba. Entonces la posición del es load, el selector de load o carga en C. La posición del selector de placa o selector está en 5. Vamos a colocarlo en 5. Ahí está bien, en 5. Y ya podemos pulsar en la prueba. Y ahí vemos que la aguja también se desplazó hacia la franja verde. Y nos está indicando un porcentaje de un 80%. Perdón, un 90%. O sea que la válvula está muy bien, en muy buen estado también. Para ser una válvula que, bueno, si es la original, tiene más de 70 años. Ok, entonces, bueno, la válvula ya está probada entonces. Y la colocamos en su posición en el chasis. Vamos a probar una de estas válvulas, que la siguiente debería ser la 12SQ7, 12SA7, 12SQ7, y tenemos dos válvulas, el 12SQ7 en ese chasis. Aquí tenemos la otra. Ok, entonces vamos a probar la primera de las dos. Para ello vamos a ir seleccionando las características o sea, la configuración según lo que nos dice el librito del probador de válvulas. Okay, entonces nos dice que aquí que la 12S Q7, si no me equivoco, 12S Q7 no se ve muy bien, se ve bastante borroso, pero bueno, logro ver que dice 12SQ7. En esta sí se ve mucho más claro que dice 12SQ7. Bien, entonces probemos entonces a colocar la posición del selector de voltaje de filamento de la 12SQ7 en la posición H, que sería 12 voltios. Y debemos conectarla en el zócalo 11, que es este que está aquí. Zócalo 11. Y la siguiente configuración sería colocar el load o la carga en F.
posición F, y el siguiente selector en la posición 2. Esta es una válvula triple. O sea, la prueba de esa válvula la vamos a hacer en 3 pasos. Es una válvula triple porque tiene un triodo y 2 diodos, generalmente detectores. Entonces ahora estamos probando la parte del triodo de la 12SQ7. Pulsamos a ver y bueno, aquí sí nos está indicando que está sobre la franja roja, lo cual no es la mejor noticia. Esta nos está indicando alrededor de un 38% de emisión, porque este es un probador de emisión, que la emisión está en un 38%. Es bastante bajo. Ok, vamos a probar la siguiente parte, que es uno de los diodos cambiando el selector de load hacia el punto G y el otro selector en la posición 4. Volvemos a probar y bueno, tenemos un poco más bajo, inclusive 20%. Esta válvula pues está bastante enferma, llamémoslo así. La siguiente posición sería selector 5 para el siguiente diodo y nos está indicando igual un 20%. Bueno, podemos decir que esta válvula pues no está bien, pero bueno, no la descartaría porque a veces sucede que estas radios son tan nobles que son capaces de funcionar, y me ha pasado más de una vez, con válvulas que tienen baja emisión. Otra cosa sería si la emisión estuviera en 0 o en un 5%. Ahí sí probablemente no haya manera que funcione. Vamos a la siguiente prueba. La misma válvula, el mismo tipo de válvula. La colocamos nuevamente en la misma posición. Volvamos a colocar entonces para probar el triodo de esa válvula, que es posición F en este selector, posición 2 en este otro selector. Ok, bien, probemos. Bueno, esta válvula podría decirse que está bastante bien, o por lo menos no está perfecta, pero está en la franja amarilla. Quiere decir que todavía tiene bastante emisión. La emisión que indica es 60%. Esta parte está bien. Vamos a probar ahora la siguiente parte de la válvula, que es uno de los diodos. Posición G aquí, posición 4 aquí, y probamos. Bueno, aquí sí tenemos baja emisión en uno de los diodos, 20%, es bajo. El siguiente diodo basta con cambiar este selector al punto 5 y ahí tenemos en la posición amarilla sobre el 60% también. Bien, ahí depende mucho la válvula cómo trabaja en la radio. En este caso, en una de estas válvulas, vamos a ver, una es esta que está aquí y otra es esta que está aquí. Bueno, esta válvula es la preamplificadora de audio y detectora. Y podemos ver aquí, no sé si lo logran ver, que tenemos los dos diodos conectados juntos, o sea, están en paralelo. En esta válvula que acabamos de probar, uno de los diodos tiene baja emisión y el otro tiene una emisión buena. Así que si están conectados en paralelo, probablemente esta válvula funcione bien. Ok, la siguiente válvula es esta otra, que esa sí probablemente tengamos que cambiarla. La función de esta válvula es el oscilador de batido. Ok, entonces ese oscilador de batido no es necesario en el primer momento para que funcione. La función de esa válvula o ese oscilador de batido es, no sé si ustedes cuando han escuchado onda corta, en algunos casos, escuchan que hay radioaficionados que se escuchan como que fuera el Pato Donald. O sea que se escucha, no se entiende lo que se dice. Ese oscilador de batido, cuando lo activamos, podemos lograr que la voz se pueda clarificar. Esa es la función. En principio, pues no vamos a necesitar para probar la radio que funcione idóneamente ese oscilador de batido.
Entonces, bueno, vamos entonces al siguiente. La siguiente válvula es la 12SK7. 12SK7 que se ve claramente. Según el librito de configuración del probador de válvulas, la 12SK7, la posición del voltaje de filamento en H, como está, zócalo 1, donde lo colocamos, posición F del selector de carga, F, y el otro selector en la posición 1. ¿Okay? Bien, no, perdón, posición 4. Y aquí en D. Estaba configurando para otra válvula. Bien, veamos. Esta válvula, bueno, como ven, también está agotada. No tanto, porque está muy cercana al 40%. ¿Ok? Pero bueno, no está bien. No está del todo bien. ¿Okay? Su emisión es un poco baja, por lo tanto probablemente amplifique poco. Bien, vamos de todas maneras a colocarla en su posición en el chasis. Por último tenemos la válvula 12SA7. 12SA7. 12SA7 nos dice que el voltaje de filamento es el mismo, 12 voltios. Zócalo 1. Selector de carga en D, ¿dónde está? Y posición de este selector en 5. Ok, veamos qué nos dice la 12SA7. A ver, bueno, tenemos también una emisión bastante baja. En esta válvula tenemos una emisión bastante baja. Aunque va subiendo poco a poco, debemos dejarla que caliente un poco más. Hay válvulas que a medida que van calentando o que van calentándose periódicamente, muchas veces, o sea, la enciendes hoy, la vuelves a encender mañana, o sea, pongamos que la radio, digámoslo así, a medida que tú la enciendes y la utilizas todos los días, algunas válvulas van volviendo otra vez a tener una emisión mejor o mejorada, ¿ok? Debido al uso. Bien, esta válvula está en alrededor de un 42%. Bueno, veremos si funciona. Realmente tenemos 3 válvulas que no están en el mejor estado posible. Vamos a colocarla entonces en su posición en el chasis. Ya hemos probado las válvulas, como pudieron ver. Tenemos 3 válvulas con baja emisión. Una de esas 3 está mejor que otra, más aceptable. Así que bueno, vamos entonces a dejar esta prueba ya lista y efectuada. Y bueno, yo creo que ya prácticamente pues podríamos decir que tenemos listo la parte de haber probado las válvulas y colocado los condensadores de filtro en su sitio como debe ser. Tenemos todo listo prácticamente en lo que respecta a lo que habría que hacer inicialmente antes de encender esta radio. Ah, por cierto, no se lo había dicho, pero ya conectamos también la lamparita del dial. Ok, aquí la tienen, la pueden ver. Ella va conectada al circuito de la válvula rectificadora. Va prácticamente en serie también. Su conexión es esta que se ve aquí. Ok, bien, entonces, para no alargar mucho más este video, lo vamos a dejar hasta aquí, porque si no se nos va a hacer bastante largo. Y pues dejaremos para el próximo, que será muy pronto, la prueba inicial de esta radio, de encenderla y ver cómo funciona y si funciona con estas válvulas. De todas maneras, me voy a dar el tiempo necesario, lo más rápido posible,
de conseguir las válvulas, las tres válvulas que no están muy bien, ¿ok? De tal manera que cuando la encendamos, pues le ponemos todas las válvulas que funcionen correctamente. Y también después haremos la prueba que sucede si colocamos las válvulas que tienen baja emisión, a ver si hay diferencias importantes, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer la próxima vez, encenderla y también, vamos a ver si nos da tiempo, yo creo que sí, a, a probar, a cambiar todos estos condensadores que se ven aquí. Ya lo dije seguramente en el capítulo anterior, todos estos condensadores, estos de color marrón, estos de color negro, ¿verdad? Todos estos condensadores, ya por experiencia sabemos que no están en buen estado. No están en buen estado y tampoco están en perfecto estado, pero es más la situación en que están mal porque estos condensadores con el tiempo comienzan a tener fugas internamente, ¿no? Y su valor de capacidad varía bastante. Entonces es mejor que aun cuando ha sucedido algunas veces que las radios funcionan inclusive con condensadores que están en mediano estado de capacidad, pero la radio va a mejorar mucho si colocamos los condensadores en el valor correcto y como debe ser. Hay otros que ustedes pueden ver aquí, no sé si lo logran ver en esta imagen, estos que tienen, estos de color, que son cuadrados con pintas de colores, se llaman condensadores tipo dominó. Estos condensadores son condensadores de mica. Los condensadores de mica generalmente no varían mucho esa capacidad y se mantienen a lo largo del tiempo dentro de sus parámetros normales. O sea que rara vez un condensador de mica como este, o como este que está aquí, o como este que está aquí, sea necesario cambiarlo. Generalmente entonces no se cambian, pero si la radio presenta algún problema, pues se busca de solucionarla cambiando el condensador de mica que pueda estar mal. Como les digo, es muy raro. Es muy raro. Ok, bien. Con esto, mis queridos amigos, mis amigos retrónicos, como yo los llamo, como yo me llamo a mí mismo, retrónico, porque retrónico significa electrónico retro, ¿verdad? O sea, yo soy un electrónico retro, aun cuando me gusta la electrónica moderna y la trabajo en ella diariamente con electrónica moderna, pero me gusta muchísimo la electrónica antigua y la electrónica analógica. Y seguramente habrá muchos de ustedes que les guste también. Bien, entonces me despido hasta el próximo capítulo. Espero que me acompañen. Será muy interesante ver qué nos depara esta radio, si funciona, si capta en las emisoras y todo lo que tiene que hacer inicialmente. Saludos amigos.